homólogos que son, por lo menos a primera vista, parecen iguales. Cada cromosoma, ustedes saben, es una molécula de ADN, ¿sí? Entonces, estos dos, uno viene de papá, uno viene de mamá, pero son dos versiones de la misma información, ¿sí? Es la edición 1 del Quijote de la Mancha y la edición 3 del Quijote de la Mancha. Tienen algunas diferencias, quizás en algunos capítulos, ¿sí? En cómo están escritos o en las traducciones, pero tienen la misma información, ¿sí? Y en cambio, los cromosomas sexuales tienen algunas partes que son parecidas, que son pseudo-autosómicas, que permiten el emparejamiento en el momento de, digamos, de la división celular, pero en realidad tienen distinta información. Entonces, cuando acá tengo la misma información, supongamos que tengamos la misma edición del Quijote de la Mancha, tenemos para un determinado capítulo, supongamos, o para todo el cromosoma, tenemos homocigosis. En cambio, acá nunca tenemos homocigosis, tenemos en general hemicigosis, ¿sí? Pero nada, son términos de que después vamos a hablar en genética. Y algo interesante es que si bien los cromosomas los ordenamos en tamaños, ¿sí? Por cantidad, por lo grande que son microscópicamente, no todos tienen la cantidad de genes, es decir, que no todos tienen la misma densidad de información. Hay algunos, por ejemplo, fíjense, el cromosoma 1 tiene todos estos genes, pero estas bases de datos, en cambio estas pares de bases, ¿sí? Pero fíjense que, por ejemplo, hay algunos cromosomas como el Y, que tiene bastante más, en la relación entre cuántos pares de bases y cuántos genes tiene digamos, esta relación donde hay más bases de bases que genes, mientras que en el cromosoma 1 hay bastantes, digamos, áreas donde por ahí no son tan codificantes, ¿sí? Y otra cosa interesante es que si uno mira a nuestros primos, los simios antropoides, ellos tienen 24 cromosomas, no tienen 23, ¿sí? Entonces, y de hecho también, si nos vamos evolutivamente más abajo también, ¿sí? Los prosimios, ¿sí? Estos los van a encontrar en Madagascar, ¿sí? Los monos, y bueno, los monos, hay monos del viejo mundo y del nuevo mundo, ¿sí? Y después bueno, estamos hablando de primates, obviamente, y los simios antropoides, todos, si ustedes hacen un cariotipo, van a encontrar 24 cromosomas. Pero en algún momento de nuestro pasado evolutivo, alguno de nuestros antepasados, ¿sí? Homínidos, ¿sí? No sabemos si alguno de los australopithecus, como Australopithecus afarensis, Australopithecus africanos, Australopithecus boisei, Australopithecus robustus, en fin, son todos antepasados o ramas colaterales de nuestra especie. O bueno, ¿no? O sea, antepasados de nuestra especie, no son exactamente de nuestra especie, pero eran homínidos, caminaban en dos patas, a diferencia de estos. Pasó que hubo un cambio de 24 a 23 cromosomas, ¿sí? Y eso ya de por sí nos hace interhíbridos, ¿sí? No podemos reproducirnos con un gorila, ¿sí? Y lo que pasó es que hubo una fusión de dos cromosomas, ¿sí? Entonces, dos cromosomas digamos, el cromosoma 2 es en realidad, que es el segundo cromosoma más grande, es la fusión de dos cromosomas ancestrales parecidos a cromosomas que tienen los simios, ¿sí? Entonces hubo una parte que se perdió, pero acá tienen un cromosoma original y el otro cromosoma se unieron, y entonces nuestro cromosoma 2 es lo que nos distingue del resto de los primates, y es en realidad un libro ensamblado, ¿sí? Porque si uno lo secuencia hay correspondencias vestigiales en los centrómeros y telómeros. Bien, bueno, y ahora empecemos a hablar un poquito específicamente de las cromosomopatías, hay gente que por ahí no le gusta esta palabra cromosomopatías, pero es la forma por ahí más fácil de decirlo, o órdenes, aberraciones, anomalías cromosómicas. Son importantes en medicina perinatal porque afectan a uno de 160 recién nacidos vivos, están en más del 50% de los abortos espontáneos, son la primera causa por lejos de abortos espontáneos, y si uno hace un cariotipo de los fetos muertos, uno de cada 20 va a tener una anomalía cromosómica y esa va a ser la causa, ¿sí? Entonces son una importante causa de mortalidad perinatal. Si uno mira, de hecho, en PubMed, ¿sí? A ver qué tan relevante es en cuanto a publicaciones de
anomalías cromosómicas, fíjense que, bueno, esto es a partir de los años 50, 60, fue creciendo y supongamos en el 2012 hubo 5.000 publicaciones sobre anomalías cromosómicas, ¿sí? Y a lo largo de todo lo que hay recopilado en PubMed son 160.000, o sea que es importante. A ver, comparemos esto a ver si realmente es relevante con alguna otra enfermedad. Bueno, con COVID. Bueno, COVID, fíjense qué diferente que es. Obviamente no hay ninguna publicación hasta el 2020 y en 2020 tenemos 90.000 publicaciones, ¿sí? Pero bueno, 90.000 son bastante menos que 160.000. Pero COVID es muy particular porque seguramente después de la pandemia baje mucho y quizás en 10 años nos hayamos olvidado de COVID y estemos lidiando con algún otro coronavirus y esperemos que no con ébola, ¿no? Comparémoslo con otra patología, por ejemplo, del embarazo, así como preeclampsia, ¿sí? Bueno, preeclampsia, fíjense que hay menos publicaciones al año de preeclampsia, ha ido aumentando el número de publicaciones en los últimos años, pero fíjense, en 2020 hay 3.000, o sea que las anomalías cromosómicas parecen ser un poquito más interesantes para los investigadores, ¿sí? Y a lo largo del tiempo, fíjense que de preeclampsia hay 45.000 versus 160.000, ¿sí? Tenemos un tercio de publicaciones a lo largo de la historia de la medicina, digamos, reciente sobre preeclampsia. Miremos otra cosa, miremos por ejemplo parto prematuro, que es la primera causa de mortalidad infantil. Bueno, 70.000 publicaciones, en el 2020 5.000, ¿sí? Parecido, ¿sí? O sea que tiene una relevancia similar a lo que sería el parto prematuro. Y las anomalías cromosómicas, digamos, la mayoría de ellas, y sobre todo las que hoy vamos a hablar mucho, son la consecuencia de una mala meiosis, una meiosis donde las cosas no anduvieron bien, ¿sí? ¿Y cuáles son los objetivos de la meiosis? A ver, recuerden un poquito de biología. ¿Para qué nuestras células, nuestras ogonias o nuestras espermatogonias hacen meiosis en vez de hacer mitosis? Hay dos objetivos que tiene estas dos divisiones celulares ensambladas. Los escucho. O los leo, mejor dicho. ¿Por qué reducir el... Bien, a ver, a mí me gustó lo que dice Laura. Reducir el número de cromosomas a la mitad, ¿sí? Porque, digamos, si voy a hacer una fecundación donde voy a sumar el material genético de papá con el de mamá, necesito para que las células digamos, hijas o resultado de esa nueva persona no tengan el doble de cromosomas, tengo que reducir el número, la dosis, digamos, de información genética, ¿sí? Bien, bueno, ¿estamos de acuerdo? Esa es una de los dos objetivos, ¿sí? Pero los animales se toman todo el trabajo de tener reproducción sexual solamente para reducir el número y después volver a formarlo, ¿o hay alguna otra objetivo que tiene la meiosis? ¿Por qué tenemos división sexual? Bueno, crossing over, dice Alejandro. Y bueno, ¿y cuál es el resultado del crossing over? Bueno, sí, gametos, pero gametos también podría tener... sí, gametos sexuales, sí, pero eso, variabilidad, Lucía. Variabilidad, recombinación, juego a las cartas con los genes, hago transmisión genética, no necesariamente necesito meiosis. Transmisión genética, si tengo una mitosis, saco fotocopias de la célula y eso es transmisión genética. Los dos objetivos de la meiosis son recombinación, y este es el más importante, ¿sí? Porque tenemos división sexual en las especies, porque a las especies no les importa el individuo, les importa la población. Y la población, si todos nos hacemos una secuenciación, somos todos distintos. Y gracias a que somos todos distintos, la especie tiene más chance de sobrevivir a un cambio en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, la reproducción sexual es tan exitosa, ¿sí? Y la mayoría de los animales tienen reproducción sexual debido a la generación de variabilidad y de recombinación genética, ¿sí? Eso permite, además, es lo que permite la evolución. Si no tuviéramos variabilidad, no habría habido evolución, ¿sí? Entonces,
Ese es el principal objetivo de la meiosis. Y el segundo, sí, es reducción del complemento cromosómico de diploide a haploide para poder hacer posible esto sin que 5 generaciones después tengamos 200 cromosomas, ¿sí? Entonces, pero no se olviden de la recombinación, es clave, ¿sí? Es toda la razón por la que tenemos sexo no es porque es divertido, es porque genera variabilidad, ¿sí? Bien. Y acá vemos entonces, bueno, con fluorescencia, básicamente esta coreografía cromosómica genética que es la división celular, donde entonces en la placa ecuatorial de las células se alinean todos los cromosomas, ¿sí? Se produce la recombinación en diploTN de profase 1 y después se separan. La segunda meiosis es una mitosis, ¿sí? La importante es la primera meiosis, donde se ponen bien ordenaditos las dos versiones de papá y mamá y intercambian información y después se separan. Si eso falla, vamos a tener problemas, ¿sí? Bien, entonces, ahora que sabemos un poco de cómo se producen y después vamos a ir a ejemplos mucho más específicos, tenemos que ver cómo las clasificamos. Bueno, las más frecuentes de las enfermedades cromosómicas son numéricas. Algún problema en meiosis, digamos, las células hijas se lleven algún cromosomita de más, algún cromosomita de menos, ¿sí? Pero también las puede haber estructurales, ¿sí? Es decir, puede pasar que haya algún cromosoma que una parte esté de menos, una parte esté duplicada, una parte esté invertida, una parte esté traslocada, ¿sí? Esos son menos frecuentes. Dentro de las numéricas te puede pasar que en vez de, o sea, que te lleves un complemento cromosómico extra. Entonces ahí el tema de uno de los objetivos de la meiosis, que era reducir el número de diploide a haploide, falló y tenés una triploidía, ¿sí? 3N, tenés 3 juegos de cromosomas, ¿sí? Supongamos el de papá y 2 juegos de mamá, ¿sí? O 2 de papá y 2 de mamá, y eso no es bueno, ¿sí? Pero eso es relativamente frecuente, pero es muy grave y uno no lo ve habitualmente después del segundo trimestre, ¿sí? Las más frecuentes son las aneuploidías, donde hay en general uno o a veces 2, 3 pares de cromosomas que en vez de ser pares, digamos, no son pares. Es decir, hay 3 o hay 1, es decir, hay una trisomía, ¿sí? Porque me llevé un cromosoma extra de papá o de mamá, además del que debería, o no me llevé ninguno, tengo una nulisomía, ¿sí? O puedo tener una monosomía, es decir, solamente llevarme uno en vez de 2. Por favor, les pido, no digan, como cuando uno recibe, trisonomía, ¿sí? No existe la trisonomía y es básicamente decir, no sos médico casi. Trisonomía no es nada, no existe esa palabra, es trisomía, ¿sí? Bien. Los pacientes a veces tienen permiso para decir trisonomía porque no son médicos, pero si un médico dice trisonomía, bueno, hay un problema grave. Bueno, y dentro de las aneuploidías, las más frecuentes en realidad no son las que afectan a los autosomas, es decir, los cromosomas no sexuales, sino las sexuales, ¿sí? Y entonces, fíjense que acá una de las más frecuentes es la monosomía del cromosoma X, ¿sí? Tengo solamente un cromosoma X, el otro que debería ser un X si soy una mujer o un Y si soy un varón, no está. Esto afecta a uno de cada 2.500 nacimientos femeninos y es el síndrome de Turner, ¿sí? Después hay otras que también son relativamente frecuentes, pero están absolutamente subdiagnosticadas porque pueden a veces tener fenotípicas no tan evidentes, ¿sí? Por ejemplo, un triple X, uno en 1.200 nacimientos femeninos, XXY o síndrome de Klinefelter, que después vamos a hablar, uno en 600 nacimientos masculinos, XY, que no tiene ningún nombre así en particular, es uno en 1.000 nacimientos masculinos. ¿Sí? Debe haber un montón de gente con, sobre todo esta y esta, caminando por la calle, ¿sí? Y uno ni se da cuenta, y ellos quizás ni lo sepan, ¿sí? Estas patologías, salvo quizás el Turner, ¿sí? De los cuales nace solamente un 1%, tienen en general buena sobrevida y poco impacto sobre el fenotipo y la calidad de vida.
Bien, y estas son, entonces bueno, acá podemos tener trisomías como esto, o podemos tener también monosomías. Y con respecto a las autosómicas, las puedo dividir en grupos. Si ustedes recuerdan la foto esa de esos cromosomas, hay grupos de cromosomas, ¿sí? Por ejemplo, y están nomenclados en orden alfabético, ¿sí? Entonces, el grupo D es donde está el cromosoma 13, y habitualmente si estamos hablando de trisomías del grupo D, estamos hablando de trisomía 13. Esta es la menos frecuente de las 3 trisomías, digamos, que tienen sobrevida perinatal, ¿sí? Afectando más o menos a uno en 15.000, uno en 20.000 recién nacidos, ¿sí? La segunda más frecuente es la que vimos en este bebito recién, es el síndrome de Edwards, este es el síndrome de Patot, ¿sí? Que es la trisomía del par 18, uno en 5.000 a uno en 8.000, y la más frecuente, como ustedes saben, es la trisomía 21, 1 en 600, 1 en 800. Esas son prevalencias naturales. Obviamente que si vas a Europa es 1 en 1200 porque los liquidan a todos y nace 1 o 2 de cada 100 bebitos con trisomía 21, ¿sí? Bien, entonces si sumamos estas dos grupos, ahí tenemos el 98% de las enfermedades cromosómicas. Entonces, cuando pensamos en enfermedades cromosómicas prenatalmente, sobre todo estamos pensando en esta y en estas, ¿sí? Me puedo encontrar con otras cosas, pero es más raro. Con respecto a las estructurales, va a importar si esos cambios, por ejemplo, le cambié la patita de arriba, ¿sí? Del cromosoma 6 y la pegué al cromosoma 14, bueno, pero no cambié la dosis completa de información. Eso es un cambio balanceado, o di vuelta un gen, ¿sí? Hice una inversión, que puede ser pericéntrica o paracéntrica, pero la información está intacta, no se rompió ningún gen en el proceso. Eso es balanceada. Esas transcolocaciones balanceadas en general no van a tener consecuencias fenotípicas para el portador, pero en el momento de la meiosis se van a desbalancear, y entonces esos individuos van a tener más riesgo de tener abortos y hijos polimalformados, pero ellos no van a tener habitualmente síntomas. Esto, fíjense que es bastante menos frecuente, tiene una prevalencia similar quizás a una trisomía 18, unos 4.500 nacidos, las balanceadas. Estas pasan desapercibidas, ¿sí? Si un bebé tiene esto, como no tiene nada, pasa desapercibida, y quizás cuando se quiera reproducir y no pueda, vaya a verlo, supongamos a Mike Hammer en Segir, y le hagan un cariotipo, ahí se van a enterar, ¿sí? Pero no antes. Las desbalanceadas, que son todavía más infrecuentes, ¿sí? Del orden de la prevalencia de una trisomía 13, esas sí son sintomáticas y muchas veces pueden ser letales, y pueden ser chicos polimalformados que nazcan y se mueran, ¿sí? O a veces que tengan malformaciones por ahí de acuerdo a la gravedad y puedan sobrevivir, ¿sí? Entonces, este es el esquema mental de qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedades cromosómicas. No, digamos, casi siempre estamos hablando de estas trisomías y el síndrome de Turner, pero tengan en cuenta las poliploidías y tengan en cuenta las estructurales, ¿sí? Después vamos a hablar de eso también, sobre todo en el campo avanzado. Y entonces, si yo tengo una gameta disómica, que es una gameta que tiene, digamos, una dosis extra, el doble de cantidad de cromosomas que debería tener, si se la sumo a una gameta normal, tengo un feto trisómico, N más 1, 2N más 1, es decir, tiene 2 de todo, pero además hay un cromosoma que está extra en alguno de los pares. A ver, esperen que voy a poner silenciar a todos. Bien. La otra posibilidad es que tenga una gameta nulisómica, es decir, en esa meiosis, digamos, lo que pasó es que en vez de irse uno para cada lado, se fue 2 para un lado y 0 para el otro, sumada a una gameta normal, va a darnos un concepto, ¿sí? Un embrión, una cigota monosómica, es decir que para algún cromosoma le va a estar faltando la otra versión, la de papá o la de mamá, ¿sí? Y lo que puede pasar a veces es que, en realidad, lo que pasó es que quedó en una gameta 2 versiones del mismo padre, del mismo progenitor,
que sumado a una gameta nulisómica va a dar un complemento cromosómico normal, ¿sí? Pero, como vamos a ver, sobre todo en el campo avanzado, cuando hablemos de herencia no mendeliana, heredar las mismas dos versiones del mismo papá y los cromosomas están marcados epigenéticamente, ahí tienen una etiqueta que dicen, ojo que este es de papá, ojo que este es de mamá, porque se expresan distinto, a pesar de ser dos moléculas de ADN, digamos, bioquímicamente iguales, ¿sí? Si yo heredo, digamos, de los dos cromosomas del mismo progenitor, tengo una disomía uniparental, ¿sí? Y eso en un cariotipo no se va a ver porque van todos los cromosomas, pero puede tener consecuencias porque algunos genes necesitan la versión materna o la versión paterna para poder funcionar correctamente, ¿sí? Y nada, esto igual no viene al caso para lo que vamos a hablar hoy, pero sepan que puede existir esto donde tengo complemento cromosómico normal, pero en realidad heredé los mismos progenitores, ¿sí? Bien, y no vamos a hablar mucho hoy de esto, pero esto sí hablamos un poco más en el campo avanzado, que son, bueno, cuáles son las variantes, digamos, de anomalías cromosómicas estructurales, ¿sí? Las de lesiones, es decir, que falte una parte del cromosoma, que esté dos veces, ¿sí? Las inversiones que cambia de sentido, y de acuerdo a esto es una inversión paracéntrica, si incluye el centrómero es pericéntrica, ¿sí? Una sustitución, ¿sí? Que haya una parte que haya sido cambiada de lugar, ¿sí? Y una translocación que puede ser una translocación, las más frecuentes son las translocaciones recíprocas robertsonianas, ¿sí? Es decir, como pasó en la evolución que dijimos cuando se sumaron dos cromosomas para formar uno, bueno, acá se cambian de lugar cromosomas en forma balanceada, ¿sí? También se lo llama fusión céntrica. Bueno, y si miramos todas las enfermedades cromosómicas, dijimos que estas afectan a uno de cada 150 recién nacidos y las más frecuentes son, dijimos, las sexuales, ¿sí? Uno de cada 500 en total, todas juntas, ¿sí? Las de los autosomas, empujadas por la prevalencia sobre todo de la trisomía 21, tienen más o menos 1 en 700, y después acá están las balanceadas y desbalanceadas, digamos, las estructurales, todo junto, puesto en prevalencia, ¿sí? Y esto es interesante, ver cómo se va dando esto en el embarazo. Entonces, si nosotros tomamos 10.000 embarazos, vamos a tener en esos 10.000 embarazos 9.200 fetos euploides, ¿sí? Que es el 92%, ¿sí? Y 8% o 800 fetos aneuploides. De esos, fíjense que voy a obtener 8.500 recién nacidos, ¿sí? Y de esos 8.500 recién nacidos voy a tener 8.450 euploides y 50 aneuploides. Es decir, fíjense que lo que pasa, de estos 750 se pierden en el camino. Es decir, hay un proceso de selección bastante estricto, pero no completamente infalible, que hace que, digamos, el 95% de esos fetos digamos, aneuploides se pierdan. Quedan de 800 que se producen, 50 solamente nacen, ¿sí? Y si miramos específicamente en algunas patologías, en esos 10.000 embarazos voy a tener casi 200 poliploidías, pero todas van a ser abortos, o sea que no lo voy a encontrar nunca en un recién nacido, ¿sí? Voy a tener casi 150 monosomías del X, pero 99% de ellas se van a perder. Solamente un Turner van a ser. Entonces, si ustedes ven un Turner en el consultorio o si ustedes ven un Turner por la calle, ese es un sobreviviente de una masacre que mata al 99% de los Turner, ¿sí? Uno dice, mira, el síndrome de Turner no es tan grave. Sí, es una de las peores enfermedades que te puede tocar. Lo que pasa es que toda la mortalidad es muy temprana y prenatal, ¿sí? Los que sobreviven son los poquitos que zafaron, ¿sí? Y esos quizás, sí, comparado con una trisomía 18, no es tan grave. Pero si ponemos todo en contexto, es gravísima digamos, la monosomía del X. De hecho, fíjense que tiene mayor mortalidad, 99%, que la trisomía 18 prenatal, ¿sí?
Después, la trisomía 16, también, muy frecuente, pero se mueren todos. No veo ninguno al nacer, 100% de mortalidad en el primer trimestre, ¿sí? Trisomía 18 es mucho menos frecuente que estas, ¿sí? Entonces, yo, si no le preguntara a ustedes, ¿cuál es la anomalía cromosómica más frecuente? La respuesta debería ser las poliploidías, ¿sí? Y si dieran 3, ¿cuáles son las 3 anomalías cromosómicas más frecuentes en vida fetal o globalmente, ¿sí? No en pediatría, sino en pediatría natal, es decir, en medicina fetal, son las poliploidías, la monosomía del X y la trisomía 16. Después recién aparecen nuestras conocidas trisomía 18, trisomía 21, trisomía 13, ¿sí? Con la trisomía 21 también hay un 80% casi de mortalidad, y los 10 que nacen son los que no se murieron. Y esto es mortalidad no que les gatillaron una inyección de cloruro de potasio, les pusieron un misoprostol. Esto es mortalidad obviamente natural, ¿sí? Otras trisomías también tienen una altísima mortalidad, 99.5, y vamos a ver una de cada 209 al nacer. Y después lo que pasa con los otros rearreglos, en general las trisomías sexuales, es que tienen mucho menos mortalidad, y estos nacen, y habitualmente, como no suelen tener manifestaciones prenatales, uno ni se entera y después los encuentra más tarde. Los rearreglos desbalanceados tienen mucha mortalidad, ¿sí? Los rearreglos balanceados tienen baja mortalidad, pero algunos se mueren, ¿sí? Y después otras también son muy mortales. Entonces, esto es para mostrarles que si ustedes hablan con un genetista que se dedica, como la mayoría de los genetistas, a la genética pediátrica, el tipo ve, o la tipa, ve un panorama absolutamente distinto del que vemos los prenatales, ¿sí? Porque ya pasó el filtro y te mató a un montón de enfermedades genéticas que ellos nunca ven, ¿sí? Entonces, vos le hablás de síndrome de Turner, y para ellos es una enfermedad leve, pero para un médico fetal el síndrome de Turner es terrible, ¿sí? Sobre todo si lo diagnosticas en el primer trimestre, ¿sí? Les hablás de poliploidías y nunca vieron una, o vieron una por ahí hace un montón, pero si vos trabajás en el primer trimestre vas a encontrarte poliploidías. Entonces, es distinta la visión de cómo funciona la genética en el periodo prenatal que cómo funciona en el periodo prenatal. Por eso hay que trabajar con genetistas, nosotros tenemos que trabajar con genetistas que también tengan mirada prenatal y tengan entrenamiento sobre lo prenatal, porque muchas enfermedades prenatales tienen manifestaciones distintas que cómo se manifiestan postnatalmente desde el punto de vista de la genética, ¿sí? Y lo interesante de las enfermedades cromosómicas es que, como vemos, tienen un espectro de manifestación amplísimo, ¿sí? En el espectro más grave pueden producir alteraciones devastadoras en la blastogénesis, en cómo se van formando las primeras células del embrión, que llevan a fallas de la implantación embrionaria, ¿sí? Se van a ver como abortos muy tempranos, o incluso a veces ni siquiera se van a ver como abortos que ni siquiera va a implantar, y esa mujer quizás ni se entere que está embarazada, ¿sí? En un segundo nivel, alteraciones devastadoras en la embriogénesis que produzcan abortos un poquito más tempranos, posimplantados en el primer trimestre, ¿sí? Esto es un ejemplo de esto es, por ejemplo, una trisomía 16 o una poliploidía, ¿sí? En el próximo escalón es disrupciones severas en la morfogénesis intrauterina, sin muerte fetal o neonatal precoz, es decir, como el caso que vimos de la trisomía 18, bebés que tienen malformaciones y en general se mueren o antes de nacer o después. También pueden producir distorsiones moderadas del desarrollo intrauterino sobrevividas con déficit intelectual severo, como por ejemplo trisomía 21, ¿sí? Distorsiones leves en el desarrollo intrauterino que produzcan sobrevida con compromiso intelectual moderado, ¿sí? Algunas formas de trisomía 21 mosaico, por ejemplo, pueden tener una sobrevida con un compromiso intelectual más leve, ¿sí? O por ejemplo, un Klinefelter puede tener sobrevida con un déficit intelectual muy muy leve o mínimo. Mínimo efecto fenotípico, grados variables de compromiso intelectual, posible compromiso de la fertilidad. Ejemplo, Turner, ¿sí? El Turner puede estar acá o puede estar acá, y yo, por ejemplo, trabajé con una partera, una obstétrica que tiene Turner y es perfectamente inteligente, pero es estéril. Entonces, en
1% de los Turner podemos tener este efecto fenotípico. O, por ejemplo, un triple X es un poquito más alta y no tiene en general un compromiso importante de intelectual. Y después, sin efecto fenotípico discernible, función intelectual dentro del rango normal, pero debajo del esperado para el problema familiar, bueno, podría pasar quizás en alguna traslocación balanceada, ¿sí? Así que es un espectro muy, muy grande. Y si queremos entonces ver completo el espectro de lo que pasa con las enfermedades cromosómicas, tenemos que ir al comienzo del embarazo, ¿sí? Porque desde la fecundación, que tenemos un bebé, hay muchas cosas que pueden fallar, ¿sí? De hecho, bueno, como dijimos, menos del 30% de los gametos realmente fecundan, ¿sí? Después, en el desarrollo temprano, va a haber un 15% que no implantan de los embriones y van a estar en ese espectro de enfermedades cromosómicas muy, muy severas, que directamente falla la implantación, ¿sí? En general, en el resto de los mamíferos, este es el paso de selección más importante, ¿sí? No son tan prevalentes las trisomías al nacer, supongamos en otros mamíferos, porque el propio endometrio materno rechaza a los embriones tempranos, a los blastocistos, digamos, que tienen cromosomopatías. Y entonces directamente no implantan. En el humano es más fácil que implanten, ¿sí? Es más permisivo el endometrio. Del 42% que sobrevive a la primera falta menstrual, ¿sí? a donde debería haber tenido la menstruación la paciente, un cuarto es abortado espontáneamente. Y después, entonces,